A todos al Crece Verano, donde vamos a estudiar un poco la palabra del Señor y bueno, pidámosle al Señor que Él pueda asistirnos en este tiempo, que nos pueda ayudar a poder comprender su palabra, a poder eh, internalizarla, entenderla, quererla y atesorarla en nuestros corazones. Así que, queridos hermanos, les quiero pedir ahora que podamos orar para empezar este estudio. Y bueno, quiero pedir a mi hermana Ingrid que pueda, por favor, orar por este tiempo. Está silenciada. Sí, Sí. podría. Espérame, Ingrid, no hagas nada. Yo te voy a dar un pase, dijera Xavi. Ahí, ahora sí, debería aparecerte permiso para desmutear. Ah, por fin. Ya, ahora sí. Ahora Amén. sí, hermana. Ya. Ahora sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este momento que tú nos das para poder escuchar tu palabra, Señor. Prepara y dispón nuestros corazones para escucharla, para recibirla, para entenderla y para hacerla, Señor, para obedecerla. Gracias, Padre eterno, por permitirnos, Señor, escuchar de ti, de tus cosas. Gracias, Señor, porque tú eres bendito, tú eres grande, tú eres poderoso. Permítenos, Señor, poder escuchar esta palabra, que sean bendecidos cada uno, los hermanos, sus corazones, para poder recibirla. Muchas gracias, Rey poderoso, porque tú eres grande, eres fiel, eres verdadero. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar la sesión o el estudio de hoy, que es el estudio 4 de la carta a las 7 iglesias. Habla de una iglesia que está situada en Asia, como están las otras igual, las otras 7, y es un mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿ya? Así que le voy a pedir a mi hermano Arturo que pueda, por favor, si ve la pantalla, el mensaje, leer esto es capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 18 al 29, por favor. Cristian, ¿podrías desmutear a don Arturo? Ahí voy. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la he hecho en cama, ya que con ella adulteran en muy grande tribulación, y menos que se arrepientan de sus obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán
que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a los demás de Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guardará, él las guarda con cetro de hierro, como vasos de alfarero son quebradas. Así como yo también he recibido de mi Padre, además yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, la historia de esta iglesia cuenta que era, bueno, en importancia menor que las otras iglesias que ya estudiamos, que Éfeso, Esmirna y Pérgamo sobre todo que es capital. Tiatira no era destacada principalmente por un contexto religioso, tampoco era una gran ciudad, era más bien una ciudad comercial que estaba ubicada geográficamente en Asia, como les mencionaba al principio, entre dos valles. Estaba entre dos valles, estaba entre la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Sardis, ¿ya? La importancia de Tiatira geográficamente era que servía como un cordón comunicacional donde corría la correspondencia, la comunicación con la capital, que era Pérgamo. Dada la ubicación geográfica donde estaba Tiatira, esto lo hablo como contexto, Tiatira no tenía grandes montañas ni montes que la pudiesen proteger de la invasión o el ataque de un adversario. Por lo tanto, constantemente, en todo momento, en todo tiempo, en Tiatira había una guarnición romana que tenía el fin de proteger a la capital, que era Pérgamo. Hacía como una suerte de primera línea la ciudad de Tiatira. Pues comercialmente sí tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque Tiatira congregaba varios gremios de trabajadores de diferentes tipos. Por ejemplo, habían sastres, tintoreros, curtidores, alfareros, cardadores, o sea, había una gran actividad comercial en esta ciudad, ¿ya? Y ese es el contexto donde un cristiano o la vida cristiana, la iglesia en Tiatira, se tenía que convivir con ellos. Entonces hubo muchos conflictos al respecto. Y en ese contexto está la carta a Tiatira que acabamos de leer. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Se pueden desmutear solos los hermanos. ¿Sí? Ah, sí. Sí, están Ahora sí. habilitados. No. Ese es el contexto geográfico, histórico y religioso de la iglesia en Tiatira, ¿ya? Ahora, examinando el pasaje, podríamos leer la primera pregunta. Cristian, no sé si me lo podrías leer, por favor. La primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué cosas destaca Cristo sobre esta iglesia? ¿Qué cosa destaca Cristo sobre esta iglesia? Sus Si obras, vamos, ¿sí? Sí, sus obras, su fidelidad, su amor, Correcto, ¿sí? su servicio, su perseverancia. Sí, justamente todo lo que menciona Ingrid está en el versículo 19, que comienza con obras. Entonces, el enfoque principalmente estaba en las obras y luego describe,
con qué iba acompañado, con qué elementos iban acompañadas estas obras. Entonces, particularmente el enfoque iba a las obras y tenía diferentes enfoques. El primero que tiene es el amor, que lo mencionó Ingrid. El amor, que en griego se llama ágape, expresa la naturaleza esencial de Dios, la naturaleza esencial de Dios con su iglesia, ¿ya? Entonces, esta iglesia en Tiatira tenía ese atributo, el atributo del amor. ¿Qué otro atributo vieron, hermanos? Fe. En el versículo fe, correcto, Jimena. La fe es muy importante en la iglesia de Tiatira. Fe, que en griego es pistis, significa tanto fe como fidelidad, ¿ya? En este caso, más apropiadamente podríamos hablar de lealtad. ¿Por qué hablo de lealtad más que de fidelidad o fe? ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en un contexto donde la iglesia en Tiatira estaba bajo el mandato de los romanos, ¿ya? Y los romanos era un imperio que no tenía rival alguno, o sea, estaban conquistando todo, nadie le podía hacer frente, era una nación poderosa, que llegaban al punto de llegar a que sus emperadores tuvieran títulos de deidad, o sea, de llamarlos divinos. Por ejemplo, en el caso de los emperadores Julio César, Augusto, Claudio, Vespasiano y Tito, posterior a su muerte, ellos recibieron un título del Senado romano y se les llamó divus, que es divino. Luego también tenemos que en ellos las monedas romanas se les colocó también este calificativo de divus, que eran divinos. O sea, estamos hablando de un culto al emperador enorme, enorme. Entonces, ¿cómo la iglesia cristiana de Tiatira se ve frente a este gran imperio? De hecho, el tiempo en que Juan escribió Apocalipsis, donde estaba reinando Domiciano, quien había hecho progresar esta tendencia aún más, o sea, la había llevado a otro extremo, hablan de que querían que se dirigieran a él como Dominus et Deus, o sea, Señor y Dios. Y con esto se entiende claramente de que ellos tenían un culto, pero tremendo, hacia el emperador y hacia Roma. Entonces, la fidelidad, que en este caso más apropiadamente podríamos llamar lealtad, era importantísimo para la iglesia en Tiatira, y que demuestra esa lealtad a Dios y no hacia el emperador, era algo destacado. ¿Qué otro atributo o qué otra palabra acompaña a las obras de la iglesia en Tiatira? Servicio y paciencia. Correcto, el servicio y la paciencia. El servicio, que en griego se llama diaconía, es en resumen la atención que se da a las carencias de las personas, en resumidas cuentas. Diaconía o diácono, que es servidor, apunta un poco a eso, apunta a servir. Y perseverancia, en griego, que es upomoné, quiere decir mantenerse debajo de la carga. Perseverancia es mantenerse debajo de la carga, llevándola hacia adelante. ¿A qué apunta esto? No con un sentido de decir, pucha, esto es lo que me tocó y lo vamos a hacer de esta forma, lamentablemente. No, con una actitud positiva, iluminadora hacia la iglesia. Entonces, esta iglesia tenía muy lindos atributos que Dios les menciona en el versículo 19. Tiene amor, tiene fe en sus obras, tiene servicio y además tiene perseverancia. Estas son las cosas que destaca Cristo sobre la iglesia en Tiatira. Ahora, ¿alguna duda que tengan al respecto? ¿Que podamos ahondar quizás?
No, que me llama la atención que él dice que tus últimas obras son mejores que las primeras. O sea, claro, por todas las obras las palabras que destacan, las obras que ellos realizaban, aparentemente se ve un crecimiento de la iglesia, Correcto. desde que ellos conocieron al Señor hasta este momento. Sí, así es, Fernando. Además de eso, había un crecimiento constante, o sea, no era una iglesia que se estancó con lo que había logrado, sino que al contrario, como dice la palabra, tus obras, tus últimas obras son mayores que las primeras, o sea, hay un crecimiento constante. Sí, así es. Vamos a la segunda. Dice así, ¿qué representa Jezabel? ¿Por qué usa ese nombre? ¿Ya? Jezabel lo menciona en el versículo 20, ¿cierto? No tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Como referencia tenemos, si alguno de ustedes puede ir a Primera de Reyes 16:31 y otro pueda tomar también Primera de Reyes capítulo 18, el 3 y el 4, porque aquí habla un poco de lo que representa Jezabel. Cuando lo tengan, me dicen, lo leen. ¿Mm? Sí, hay 16:31. 16:31, sí, señora Jimena. Ya, dice, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Ya. Y Primera de Reyes 18, 3 al 4. Yo lo tengo. Ya, Entonces, Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso del Señor. Y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. correcto. ¿Hasta 5? No, 3 y 4, ahí está bien, está bien, Ingrid. Entonces, ¿qué podemos sacar de estos textos? Que Jezabel, primero que nada, era la esposa del rey Acab, el rey de Israel, en Primera de Reyes. Jezabel influenció a Acab y a muchas personas a idolatrar a divinidades paganas, finalmente. Entonces, de hecho, si en el mismo capítulo 16:31 de Reyes, si continuamos leyendo, habla de que el rey Acab, el rey de Israel en ese momento, él empezó a construir altares para Baal. Y luego incluso menciona que construye otra cosa más, no me recuerdo bien, pero era a otra reina, perdón, a la reina de Acera, que era como la reina, sí, que era la reina era como la reina de los dioses paganos. O sea, acá fue un rey, pero que se destacó por desviarse demasiado de Dios, siguiendo a Jezabel. Entonces, llevándolo nuevamente al texto que estamos leyendo en Apocalipsis, ¿qué representa Jezabel? Jezabel representa la idolatría, la seducción hacia la idolatría y la inmoralidad. ¿Por qué usa ese nombre en el texto de Apocalipsis? No es que sea la misma Jezabel, sino que muestra un prototipo de mujer que está apareciendo o asomando nuevamente ahora en la iglesia de Tiatira. ¿Mm? Las feministas.
Entonces, esta mujer finalmente viene a destruir, porque en el texto que lee Ingrid habla mucho de que está matando a los profetas, ¿cierto? Y aparece una persona que salva de 50 en 50 a los profetas de la iglesia de Israel en ese tiempo. O sea, ella no solamente se conformaba con desviar doctrinalmente a algunos en la iglesia, sino que además de eso, ella quería destruir y matar. Entonces, ese es el prototipo que está destacando en esta mujer que está apareciendo en la iglesia de Tiatira, esta profetisa, esta autodenominada profetisa. ¿Javier? ¿Sí? Hay una digamos que Isabel igual presenta como la manipulación, ¿cierto? Correcto. La manipulación a través de, ojo, a través de verdades a media. Porque, ¿por qué digo verdades a media? Porque en ese tiempo, en el siglo I, que hablamos del 101 al 200, hablamos después de Cristo, la iglesia, y en varios capítulos de la Biblia aparecen que las profetisas eran personas respetadas, tanto como los presbíteros, como los pastores, como los evangelistas. O sea, hay un respeto hacia ellos, hacia los profetas, hacia las profetisas, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ella hace mal uso de ese don que en algún momento creo que tuvo, pero que finalmente transformó y llevó por mal camino a la iglesia en Tiatira. No sé si se escucha bien. Sí se escucha. Ya. Entonces tiene que ver mucho con lo que decía Ingrid. Como están todos, disculpa Javier, como están todos los micrófonos abiertos, se escucha un eco. Entonces sugiero que los hermanos apaguen sus micrófonos y cuando vayan a hablar los vuelvan a poner para que no se genere un eco. Perfecto. Ok. Entonces, ese era el contexto por qué se representa a estas mujeres profetisa en el versículo 20 de Apocalipsis 2. Se hace alusión a esta Jezabel de Primera de Reyes como un prototipo de una mujer que finalmente utiliza un don para llevar a la iglesia por un camino errado, ¿ya? Para manipular, como decía Ingrid, para manipular la información, ¿ya? Que lo vamos a ver en las siguientes preguntas, vamos a ir aclarando lo que ella postulaba finalmente, que era este mensaje que le había llegado personalmente de Dios a ella y que había transformado para la iglesia, para llevarlos en otro camino, que no es el del Señor, claramente, ¿ya? Por eso se representa a Jezabel. La pregunta 3, ¿alguien la puede leer, por favor? ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Qué está diciendo que la iglesia en Tiatira necesita recordar? Ya, aquí volvemos al inicio del texto que acabamos de leer, que es el versículo 18, si no me equivoco, donde se presenta el Señor. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y aquí viene la presentación. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa es la presentación. Entonces, la presentación tiene 3 elementos importantes. Primero, que se presenta como Hijo de Dios. Esto particularmente no se vuelve a repetir en todo el texto de Apocalipsis. Sí se menciona de forma implícita, pero no tan clara como aparece acá, como se presenta, como Hijo de Dios. ¿Por qué se presenta como Hijo de Dios? Se postula que probablemente tiene relación con el versículo 27 del mismo capítulo 22, donde hace conexión con el Salmo 2. Entonces, me gustaría que por favor vayan al Salmo 2 y revisen el Salmo 2
versículos del 7 al 9. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver la conexión que hay en la presentación del Señor a la iglesia de Tiatira como Hijo de Dios, que está en el Salmo 2, versículos 7 al 9. ¿Ya? Vamos a leer eso y después vamos a ver el versículo 27 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis. El que lo tenga, si lo puede leer, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Perfecto. Y eso tiene relación porque presenta a tú eres mi hijo, ¿cierto? Entonces acá se presenta como yo soy como hijo de Dios. ¿Y por qué tiene relación con el 27? Porque el 27 justamente habla de y las regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero son hechas pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. O sea, el versículo 27 está haciendo una conexión con el Salmo 2, y por lo tanto es una de las, probablemente es una explicación de por qué se presenta Dios como hijo, o sea, se presenta como hijo de Dios en este capítulo y no lo hace en ninguna parte más de Apocalipsis. ¿Ya? Esa es una idea. Y otra idea sugería es que este nombre único empleado aquí pudo haber captado aún mejor la atención de la iglesia que estaba siendo tentada por el culto al emperador que les mencionaba, ¿cierto? Porque ya el emperador, en este caso, que es César, se estaba autollamando hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un contexto pagano, donde estaba la iglesia de Tiatira, donde está siendo bombardeado por información de estos romanos, donde el emperador se hace llamar hijo de Dios, es probable también que haya servido este mensaje directo a la iglesia diciendo como hijo de Dios, ¿cierto? El hijo de Dios, así se presenta, el hijo de Dios. Entonces, está descartando, o sea, ese emperador que dice ser hijo de Dios, no es correcto eso. Entonces está apuntando a la iglesia a que no sean tentados a seguir la figura del emperador, ¿ya? Esas son las dos posibilidades y explicaciones de por qué solamente se presenta en este capítulo, como les digo, como hijo de Dios. El segundo elemento importante que dice es que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué piensan ustedes que quiere decir el Señor al decir que tiene ojos como llama de fuego? El que quiera opinar puede desmutearse y... Bueno, sí. ¿Sí, alguien? Sí. Bueno, se refiere aquí, se refiere a, primero que nada, a un aspecto que tiene que ver con el poder del Señor, ¿cierto? Simboliza la omnisciencia, o sea que una mezcla de omnisciencia con ira, porque hablamos de ojos como llama de fuego, una omnisciencia combinada con ira santa, ¿cierto? Contra aquello que no es santo. Una muestra también de que ojos de llama de fuego apunta a que el Señor todo lo ve, o sea, es una visión penetrante de que Él puede ver la falsedad en el pecador,
¿ya? Y esto finalmente simboliza ojos como llama de fuego. Indica que Jesús puede verlo todo, que muestra un atributo conocido, que es la omnisciencia, y también el fuego, que es la ira de él, esta ira santa que tiene contra el pecado. Y el tercer elemento que se menciona, o que se presenta Jesús a la iglesia, es cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Alguien tiene alguna idea a qué se refiere con el bronce bruñido? Porque tiene mucha relación con esta ciudad que es comercial. Bueno, ahí es donde están los artesanos que trabajaban en esos materiales. Correcto. Era muy apropiado la forma de presentarse. Era muy apropiado porque lo que decía. ¿Desconectaste el cargador? Así que es importante destacar aquí que el bronce bruñido indica su fuerza o poder, o sea, es la fuerza del Señor, el poder para aplastar bajo sus pies a sus enemigos, a los enemigos que estén contra la fe cristiana. Y lo que decía Jimena, que tiene que ver con recordar a esta iglesia de mostrarle de forma empírica a estos artesanos que sabían de lo que estaba hablando, del bronce bruñido y de cómo se podía trabajar ese material y su fortaleza, ¿ya? Entonces el Señor se presenta como Hijo de Dios, luego se presenta que tiene como ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y la segunda parte de esta pregunta, que es sumamente importante, es ¿qué está diciendo que la iglesia de Tiatira necesitaba recordar con todo lo mencionado anteriormente? Lo que está diciendo, lo que quiere hacer recordar a la iglesia, es que el Señor es Señor en todo momento y en todo tiempo. El Señor es un Dios soberano, a pesar del entorno pagano o de idolatría de este pueblo romano, el Señor es el Rey de Reyes. Entonces, le está tratando de recordar que con todos esta forma de presentarse, que no se olviden de ello, no se olviden de que Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe, Él es omnipotente, es todopoderoso, o sea, todo lo puede hacer. Y Él es omnipresente porque está en todo lugar, ¿ya? Eso es lo que está tratando de hacerles recordar a la iglesia en Tiatira. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que podamos sacar entre todos? ¿No? Ya. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo es la naturaleza de la tentación de Tiatira comparada con la de Pérgamo? La semana pasada se estudió Pérgamo, así que quizás se puedan recordar un poco y hacer el nexo con la naturaleza de la tentación en Tiatira. ¿Cuál es la naturaleza de la tentación en Tiatira? Toleraban a los profetas de Balaam. Ah, ¿la de Pérgamo? La de Pérgamo. Sí, correcto. También habla con la tolerar. Lo mismo dice tolerar, que saber que el otro tolera los que se aferran a la doctrina de Balaam. Correcto. Claro, porque en Pérgamo sería lo mismo que en Tiatira, que había una cierta flexibilidad, porque en Pérgamo había maestros que adoraban finalmente a Balaam, estaban también los nicolaitas, entonces finalmente había muchas doctrinas que estaban desviando al pueblo,
Y acá, por lo tanto, en Tiatira sucede algo parecido con esto de tolerar a Jezabel y sus enseñanzas que estaban desviando también a parte de la iglesia. Entonces, finalmente, falsos maestros de Balaam y los nicolaitas en Pérgamo tienen mucha relación finalmente con lo de Tiatira. Además, si pensamos en cuál es la consecuencia de esto, el pecado en sí son similares, que es inmoralidad sexual y comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿cierto? ¿Me siguen con eso? Sí, sí. Correcto. Ya. Perfecto. Entonces, esa es el nexo entre las dos iglesias, Pérgamo y Tiatira. Ahora vamos a pasar a una segunda parte que tiene que ver con reflexionar en el pasaje. Esto lo podemos conversar entre todos, sobre todo las preguntas 1 y 2, las reflexiones 1 y 2, y la tercera yo se las puedo explicar. La pregunta 1, Fernanda, por favor, ¿podrías leerla? Sí. ¿Hay alguna característica del versículo 19 que veas en ti? ¿Cuál de esas características puedes pedir en oración para que vaya creciendo en ti? Perfecto. Las características que les mencionamos una a una, que tiene relación particularmente con las obras, que muestra la iglesia de Tiatira en cuanto al amor, ¿cierto? En cuanto a la fe, a la fidelidad, que hablamos de lealtad, más preciso para el contexto del texto bíblico, y también hablamos de servicio, hablamos de diaconía, y también hablamos de la perseverancia. Hay características de estas que, si somos sinceros, cada uno de nosotros, en nuestra interna, sabemos que algunas cosas están más desarrolladas por el Señor en nosotros que otras, ¿cierto? Entonces, algunas de estas características las podemos ver y otras podemos pedir oración para que el Señor nos vaya desarrollando. Es importante tenerlas en vista porque son formas de cómo Dios demuestra el amor a su iglesia, en definitiva, porque esa es la esencia, el amor de Dios a la iglesia, y cómo esta iglesia finalmente va mostrando o demostrando entre ellos y al mundo estas características, ¿ya? Así que eso como reflexión lo podemos tener, pensando en estas tres formas o medios que el Señor nos muestra que son agradables a Él. El amor, la fe, la fidelidad, el servicio y la perseverancia. La pregunta 2, o la reflexión 2, mejor dicho. Barbarita, ¿podrías leerla, por favor? ¿Hay alguna característica del versículo 20 que veas en ti? ¿Hay algo o alguien que tiene un rol similar a Jezabel en tu vida? ¿Cómo puedes evitar su influencia? Claro. Así es. Dice el versículo 20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, podemos pensar, muchas veces nosotros caemos en flexibilidades, en minimizar quizás cosas que son importantes para Dios y vamos acomodándonos al mundo. Y nosotros que conocemos al Señor, gracias a Él que nos llamó,
y sabemos que con Dios no hay intermedios, estás con Él o estás en contra, debemos tener claro que no podemos flexibilizar doctrinas, no podemos acomodarnos a la tendencia actual. Al contrario, debemos ser cristocéntricos y ser bibliocéntricos en cuanto a su palabra viva y seguirlo, ¿ya? Entonces, si hay alguna de estas características de Jezabel, alguien que cumple quizás ese rol similar y tú lo puedas identificar, ten claro de que Dios no tolera, nosotros quizás podemos tolerar, pero Dios no tolera estas falsas doctrinas, ¿m? O estas acomodaciones al mundo finalmente. Y por último, ¿qué significa retener lo bueno que tenemos? ¿Ya? Esto está en el versículo 25 y nos ayuda para poder ver un poco más de claridad y luz en esta pregunta en Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 23. Si alguien lo pudiese buscar también, y mientras tanto yo les voy a leer el versículo 25. El versículo 25 dice así: no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esta pregunta, o sea, esta afirmación es una felicitación que está haciendo el Señor a la iglesia que no se sometió a estas herejías que estaba impulsando Jezabel. Es una felicitación, es un reconocimiento a la iglesia que se mantuvo finalmente fiel a Dios y no cambió por lo que decía esta profetisa, ¿ya? Para contarles un poco, que fue algo que lo vimos en la pregunta 1, pero lo que ella decía era lo siguiente, lo que decía Jezabel, era que quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, porque así las llamaban, ¿por qué las llamaban las cosas profundas de Satanás? Porque lo que decía Jezabel, por lo que ella mencionaba, que le había dicho Dios, porque esto era la profecía que ella tenía, era que el cristiano debía conocer las cosas de Satanás para poder vencerlo. Entonces, si un hermano, un cristiano, no conocía las cosas de Satanás a fondo, por eso dice las cosas en profundidad o cosas profundas de Satanás, o sea, experimentar en definitiva, no iba a poder vencer a Satanás. Esa era su línea, su línea argumentativa de por qué debíamos hacerlo. Y esto, volviendo nuevamente al contexto pagano donde estaba esta iglesia, que era Tiatira, Imperio Romano, era que estos gremios de trabajadores, que eran varios, todos seguían a una deidad. La deidad principal ya la conocemos, que es el emperador, pero todos tenían su propia deidad. Entonces ellos entendían el éxito o que les vaya bien en su trabajo como forma de poder entregar sacrificios vivos en fiestas para su deidad en particular de cada uno. Entonces, en ese contexto eran invitados los cristianos que trabajaban en estos gremios a participar. El problema era que después de participar de esto, obviamente, de estas herejías, de comer de estos alimentos, esto terminaba finalmente en una decadencia total, en el sentido de que los arrojaba a otro pecado que era la inmoralidad sexual. Entonces era muy difícil para el cristiano en ese momento decidir. ¿Por qué? No digo en todo, porque aquí está felicitando una parte de la iglesia, pero la otra que no fue la que sucumbió a los consejos o enseñanzas de esta profetisa Jezabel, que era parte de la iglesia igual, y que postulaba de que era importante experimentar para poder vencer a Satanás. Ahora ustedes pueden pensar, oye, pucha, ¿qué poder tenía esta profetisa? Si era una profetisa que no, finalmente lo que ella postulaba o decía, no teníamos la certeza de que fuera cierto, o sea, lo podríamos ver ahora, por ejemplo, en un contexto actual de, oye, ¿sabes qué? El Señor me dijo esto, oye, yo podría claramente ponerlo en duda, ¿cierto? Pero en ese tiempo el tema de las profetisas o los profetas era, como les mencioné igual, eran
eran muy valorados dentro de la jerarquía de la iglesia. El don de la profecía era muy apreciado y respetado por la iglesia. Y quiero que busquen algunos versículos bíblicos para que podamos contextualizar. Si pueden buscar 1 de Corintios 12, 28, podrían buscar alguien, ese es el primero. El otro podría buscar Efesios 4, 11. Vamos a buscar 4, son muchos, donde aparece el rol dentro de la iglesia de los profetas o profetisas, ¿ya? Porque incluso aparecen, claro, oye, pero mujeres, sí, efectivamente había mujeres profetisas. Lucas 2:36, por favor, si pueden buscar también. Y para finalizar, Hechos 21:9. Lo voy a repetir los 4. 1 de Corintios 12, 28, Efesios 4, 11, Lucas 2:36 y Hechos 21:9. El que tenga 1 de Corintios, lo lee nomás, por favor, y así vamos en ese orden. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Gracias, Jimena. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias. Ahora, Lucas 2:36. Acá está. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ya, ahí estamos viendo ya la aparición de no un profeta, sino que una profetisa, ¿ya? Y Hechos 21:9. Y Este tenía 4 hijos que profetizaban. Ingrid, ¿puedes repetir, por favor? Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Ya, perfecto. Ahí hablaba ya de 4 mujeres profetisas, ¿ya? Entonces, el rol de la profetisa no era menor, era importante. Entonces, era connotado dentro de la iglesia, entonces era posible engañarse. Por eso una parte de la iglesia fue engañada, otra no. Y la que no se engañó fue la que el Señor les dijo que retengan lo bueno, ¿cierto? O sea, que no les va a colocar más carga y que retengan lo bueno. Esa es la felicitación que da el Señor. ¿Y por qué ellos lo lograron y los otros no? Lo podemos ver en primera de las Tesalonicenses 5, 21 al 23. ¿Por qué esta parte de la iglesia logra no embaucarse con estas enseñanzas pecaminosas de la profetisa Jezabel? El que la encuentre la ley, por favor. Primera de las Tesalonicenses. Ya, gracias. Examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces habla mucho de examinar, y eso fue lo que no hizo esa parte de la iglesia, que cayó finalmente en esta idolatría y en participar de estas fiestas o estos ritos paganos que finalmente se hacían en Tiatira a través de los gremios de trabajadores. Porque
ellos no examinaban, como dice Primera de Tesalonicenses, no examinaban, y porque dice claramente examinar y retener lo bueno. Entonces, no a priori decir, oye, lo que dice Jezabel o la que dice el profeta o la profetiza en este caso es así, hay que examinarlo. Entonces, pero también la iglesia en Tiatira fue elogiada por Dios, pero todos esos elogios que ya los leímos no justificaron la tolerancia que ellos tuvieron para esta profetisa. Esa tolerancia no es aceptada por el Señor. Y eso es lo que quiere entregar como mensaje a las iglesias, porque finalmente es una iglesia, este mensaje es un mensaje particular, pero también general para las iglesias. Son 7 iglesias, son 7 mensajes, pero en general es toda una unidad de iglesias. Y es lo que podemos nosotros ver ahora y aplicar para nuestro contexto. ¿Ya? Eso sería, hermanos queridos, hermanas, el estudio de hoy de el cuarto mensaje a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a